ser el ponente de este informe. Osvaldo ha pospuesto temas relacionados con su salud personal, de tal forma que, a pesar de que estamos en las antípodas políticas, Osvaldo recibe mi enhorabuena y toda la fuerza para que sigas adelante. Segundo, quiero analizar el proyecto dentro de los esquemas que en él están contenidos. Este proyecto, señora Presidenta y señores miembros de la Asamblea, tiene tres ejes fundamentales, que hay que decirlos al país con absoluta claridad. Un eje monetario, un eje macroeconómico y un eje financiero. Hay que estar claros, señores miembros de la Asamblea, que a partir de la promulgación de este código en el Ecuador van a convivir tres monedas: el dólar de los Estados Unidos de América, la moneda metálica nacional y la moneda electrónica nacional, convertible en dólares de los Estados Unidos de América. Es decir, la convertibilidad lo que establece es el tipo de cambio. Una unidad de moneda electrónica equivalente a $1 de los Estados Unidos de América, pero no son lo mismo. De hecho, es el Banco Central del Ecuador quien tiene la potestad establecida en el proyecto de poner en circulación la moneda electrónica que se crea en virtud del artículo 91 del proyecto. Esta moneda electrónica, que el proyecto la deja en un espacio gris, porque si bien es verdad, el proyecto dice que ninguna persona natural o jurídica de derecho privado puede ser obligada por el Estado a recibir moneda distinta del dólar de los Estados Unidos de América. El proyecto calla en el momento en el que la persona de derecho privado pueda convenir o aceptar voluntariamente que se realicen pagos con moneda electrónica nacional. De tal forma que confluirán en la oferta monetaria del Ecuador estas tres monedas. El segundo eje, que va vinculado al primero, es el relacionado con el control del sistema financiero. El Estado, a través de la Junta Política de Regulación y Control Monetaria y Financiera, va a tener el control absoluto de las actividades financieras públicas y privadas en el Ecuador. Si bien no es una estatización en toda la regla, es una paraestatización de la banca en la que el Estado conserva la potestad de todas las decisiones, dejando la formalidad de la propiedad de la banca en manos de los privados. El hecho de que el Estado haya asumido como servicio de orden público la actividad financiera, que está desde luego en la Constitución del 2008 y que probablemente la gente que votó la Constitución del 2008 pasó por alto el detalle, y vaya detalle, y que ahora recoge el Código Orgánico Monetario y Financiero, debería tener, porque así lo dispone también la Constitución, un correlativo de responsabilidad. No obstante, el proyecto, señora Presidenta y señores miembros de la Asamblea, excluye absolutamente la responsabilidad del Estado en términos de liquidez y en términos de solvencia de las entidades del sistema financiero privado y popular y solidario. Es correcto que el Estado no asuma deudas privadas. Es correcto que el Estado no asuma el costo de una liquidación forzosa, pero es incorrecto, señora Presidenta, que el Estado se exima de toda responsabilidad, sobre todo porque no hay que olvidar que para que una entidad del sistema financiero llegue a un estado de liquidación forzosa, debe haber pasado por un mediocre o mal proceso de control por parte de la Superintendencia de Bancos. Si hay un deficiente, mediocre, malo o hasta delictivo proceso de control por parte de la Superintendencia de Bancos que termina en la liquidación forzosa de una entidad del sistema financiero, o si hay un delictivo, deficiente o doloso proceso de control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que termine con el cierre de una cooperativa, tiene que haber un correlativo de responsabilidad del Estado por la ausencia de ese control,
porque no es que la institución financiera llegue a la liquidación forzosa porque sí, sino después de un proceso de deterioro. ¿Pero por qué necesita el Estado controlar las entidades del sistema financiero? Sencillo, porque van a confluir en el sistema financiero estos tres componentes de la liquidez del sistema. Y solamente controlando la liquidez del sistema, el Estado puede cumplir el tercer eje del proyecto, que es el eje macroeconómico. De hecho, es el Banco Central del Ecuador, cumpliendo las regulaciones de la Junta, quien va a decidir dónde invertir los excedentes de liquidez de la economía. ¿Y qué es la liquidez de la economía, señores asambleístas? Si no es el dinero que está en circulación, dinero que es parte público y parte, desde luego, del trabajo diario de los ciudadanos ecuatorianos. ¿Y para qué confluir? Para poder controlar si expande o reduce la liquidez a efectos, sí, de regresar de volver a contar con una herramienta de control de política monetaria. Sí, eso es correcto, esa es la filosofía del proyecto, pero el gravísimo riesgo que existe es que si no se pone una normativa clara respecto a cuál será el respaldo de la generación de moneda electrónica, entonces tenemos el peligro de que se cree una bola de humo, es decir, se infle el crédito con moneda electrónica a través de las entidades del sistema financiero público, particularmente, que serán creadas por decreto ejecutivo. Por decreto ejecutivo les concederán personería jurídica y por decreto ejecutivo se establecerá su objeto y su patrimonio. A través de estas entidades del sistema financiero puede inyectarse esta moneda electrónica sin respaldo para crear una falsa imagen de liquidez y de crédito, que si bien puede generar un espejismo de repunte económico, el costo va a ser demasiado alto. Y no es una cosa que el Ecuador la vaya a descubrir ahora. Esto pasó ya en la historia del Ecuador, cuando lamentablemente se confundió la inyección de crédito con una herramienta de impulso de la economía. La teoría, señora presidenta, funciona, y esto debe entender el pueblo ecuatoriano, cuando el incremento del gasto del Estado para poder impulsar la economía se refleja en inversión, en industria nacional y en impulso a la agricultura. Lamentablemente, en 7 años de modelo económico del correísmo, y esto hay que decirlo también, con el mismo respeto con el que se vino debatiendo el tema en la comisión, 7 años del modelo económico del correísmo le han llevado al Ecuador a tener en este preciso momento graves problemas de liquidez fiscal, porque es precisamente ante el hecho de que se gastaron la plata de los sectores públicos sin pensar que iban a venir momentos de contracción, que llegamos a la generación de esta herramienta normativa. Los estados, señora presidenta y señores miembros de la Asamblea, topan su moneda o topan su estructura financiera cuando han salido de una crisis o cuando van a entrar en una crisis. En este momento la responsabilidad de los políticos es alertar a la ciudadanía y decirle a la ciudadanía que debe estar atenta a las consecuencias de la promulgación del Código Orgánico Monetario y Financiero, que finalmente sí, como lo dije en mi observación al informe, se trata de formas de entender el país, de formas de ver el país, de formas de conducir el país, pero también se trata, señora presidenta, de responsabilidad. Tendrán que ser responsables ante la historia y ante el país quienes han propuesto este código, quienes le dan herramientas superlativas de control de la liquidez al presidente de la República a través de sus subalternos que están en la Junta de Regulación, y desde luego, señora presidenta y señores miembros de la Asamblea, quienes constituyen la Asamblea Nacional, serán responsables ante la historia y ante el país. Mediten, reflexionen, observen el proyecto, pero sobre todo piensen en que esto no es una herramienta política propagandística más. Señores, están ustedes topando el ADN de la estructura de una república como es su economía. Gracias, señora presidenta.